tragedia aérea sacude Centroamérica. Un avión cae al mar causando varios muertos. Entre los fallecidos, un destacado músico hondureño. El presidente Donald Trump desafía una orden judicial sobre deportaciones y desata una polémica que podría poner en riesgo el equilibrio de poder en Estados Unidos. El futuro de Ucrania podría estar en las manos de Trump y Putin. A todos se encuentran en la espera del resultado de una llamada entre los dos presidentes. Y después de una misión que estuvo marcada por un inesperado giro, 2 astronautas regresan a la Tierra el día de hoy. Esto y más en su noticiero 24 horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 horas. Soy Viviana Zarrade. Iniciamos con la información. Y bueno, lo más reciente es una tragedia aérea en Centroamérica. Este lunes por la noche, un avión de la empresa Lanza con 15 personas a bordo, más la tripulación, cayó al mar. Hasta el momento se confirman 12 muertos. Aquí caben dos todavía. Vamos. Aquí nomás. En las primeras imágenes se ve al personal de rescate ayudando a salvar a algunos de los pasajeros. La nave acababa de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez en Roatán y se dirigía hacia La Ceiba, también en territorio hondureño. De acuerdo a reportes preliminares, el accidente fue causado por un aparatoso de falla mecánica. Y según los medios locales, el músico hondureño Aurelio Martínez, una figura destacada de la música garífuna, está entre los fallecidos. Martínez, quien entre el año 2006 y 2010 se convirtió en el primer congresista afrodescendente de Honduras, dejó un legado musical con una serie de discos. Para muchos fue el más grande exponente vivo de la música melódica y emotiva del pueblo garífuna. Y en otros temas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una llamada de alto nivel para discutir una posible alto al fuego de 30 días en la guerra de Ucrania. La conversación duró al menos 90 minutos y, según la Casa Blanca, se desarrolló de manera positiva. Durante la llamada, Rusia presentó sus condiciones que podrían incluir la suspensión del envío de armas a Ucrania. Mientras tanto, Trump ha dado señales de estar abierto a negociar. Ahora, en la mente de todos, esto sí podría ser un primer paso, hacia el fin del conflicto. Y bueno, hablando de conflictos, se tambalea el frágil acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. Israel llevó a cabo intensos bombardeos contra objetivos de Hamás a lo largo de la franja, resultando en la muerte de 400 palestinos y más de 500 heridos. Las fuerzas israelíes afirman atacar infraestructura del grupo extremista, prometiendo aumentar su ofensiva tras el estancamiento en las negociaciones para liberar a los rehenes. Y bueno, en otras noticias, una controversial jugada del presidente Donald Trump pone en jaque el balance del poder del país. Su administración desafió la orden de un juez federal contra deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros, lo que ha desatado una ola de reacciones que siembran preocupaciones de una crisis constitucional. Y mi compañero Alfredo Miranda tiene el reporte completo. Veamos. El gobierno de Donald Trump envió a cientos de inmigrantes presuntos pandilleros a El Salvador, a pesar de que un juez emitiera una orden que prohibía temporalmente las deportaciones con base en la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII. La Casa Blanca argumentó que el juez no tenía la autoridad para detener los vuelos, pues estos ya estaban fuera del territorio estadounidense. Críticos afirman que se vulneró el principio de balance de poderes. Cuando el presidente en el Poder Ejecutivo se niega a obedecer el reglamento del Poder Judicial, entramos en una crisis constitucional. El hecho generó mayores reacciones a la luz de las permanentes críticas de Trump en contra de jueces y fiscales que no se alinean o contradicen sus determinaciones. El zar de la frontera elogió a Trump por la decisión de expulsar a supuestos miembros de El Tren de Aragua. We removed terrorists
That should be a celebration. We removed terrorists from this country, and I stand by what the president did. I support 100%. Al igual que Homan, funcionarios de gobierno y aliados de Trump atacaron al juez James Boasberg, acusándolo de ser simpatizante del terrorismo del Tren de Aragua. Incluso el congresista republicano Brandon Gill dijo en X que estaba preparando artículos para un juicio político, recibiendo el respaldo de Elon Musk. Estamos viendo la destrucción de la democracia frente a nuestros ojos. El Congreso callado, el Congreso amenazando a los jueces que aplican la Constitución como ellos lo ven, con sacarlos de sus puestos a través del proceso de juicio político. El presidente salvadoreño, aliado de Trump, se sumó a las burlas republicanas contra el juez Boasberg. Bukele, en la plataforma X, escribió "Ups, demasiado tarde", acompañado de un emoji de lágrimas de alegría. Según expertos, las acciones de la administración estarían sentando las bases para vulnerar el balance de poderes a través de una autocracia. Se está utilizando el tema migratorio para establecer un patrón que después se va a aplicar a todos los otros temas, donde la administración no va a obedecer la orden judicial, donde el ejecutivo, un ejecutivo autoritario, va a sobrepasar a la rama legislativa, a la rama judicial. En una audiencia para determinar si Trump desobedeció la orden judicial, los abogados del gobierno se negaron a proporcionar información sobre los vuelos de deportación. El juez exigió una explicación por escrito de la negativa antes del mediodía del martes. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo, por esta información. Y bueno, el caso de Laura González Sánchez, la joven cubana de 26 años con I-220A y quien fue detenida cuando fue a su cita con el Centro de Migraciones de Miramar, conmueve a la comunidad del sur de la Florida, pues la joven podría ser deportada. Ronald Hacha nos da los detalles de este caso. Toda la documentación de ella está correcta. Laura no tiene nada. Ya ha pasado más de una semana en que Laura González, de 26 años, cubana, con el estatus de I-220A, fue arrestada cuando justamente iba a una cita en el Centro de Migraciones de Miramar. Mi sobrina me llama porque ella habló conmigo un momento antes, le quitan el teléfono. No pudo decirme nada. Se cortó la llamada y me entero porque mi sobrina me llama, que yo pensaba ir a esa cita con ella. Pero ella me dijo, mamá, no, si eso es una cita de rutina. La entraron, entró adentro, le recogieron toda su documentación. Estuvo afuera como 2 o 3 horas, los volvieron a entrar adentro y ella me dice que le van a quitar el teléfono y ya yo no supe más nada. Laura llegó a los Estados Unidos en septiembre del 2022. De acuerdo al abogado de Laura, Eduardo Soto, no tiene récord criminal. Y aparentemente habrían otros 18 inmigrantes en la misma situación. Laura en este momento fue trasladada a otro centro de detención. No estamos seguros exactamente dónde va a parar ella, pero seguimos nosotros luchando para la libertad de ella. El abogado Soto nos manifiesta que las reglas de inmigración habrían cambiado. Es totalmente nuevo lo que está sucediendo. Si miramos los comentarios del presidente Donald Trump en cuanto él asciende a la presidencia el 20 de enero, él inmediatamente dice de que ya eso de detener y soltar a la persona se va a acabar bajo de su administración y que se va a reevaluar. En el caso de Laura, ella también había aplicado a un asilo político y su primera audiencia estaba programada para el 25 de diciembre de este año. Están deteniendo la persona en el momento que ellos van a reportar y entonces se buscan que la persona sea acelerada su proceso de la posible deportación. Al final, el abogado Soto recomienda a todas las personas que se encuentren en un proceso, ya sea por asilo político, parol humanitario o TPS, que verifiquen sus opciones. Siempre había necesidad de tener un abogado, pero ahora, con este presidente que tenemos ahora y con lo que estamos viendo diariamente en las noticias, hay que ser representado antes de inmigración con un abogado. Para Estrella News, soy Ronald Hacha. Vamos con noticias financieras, ya que continúan los problemas para la economía del país. Las ventas minoristas fueron peores de lo esperado. Al parecer, las personas están gastando menos y las grandes cadenas son las afectadas. En Florida, Anthony Belchi nos explica cuál es el temor de los compradores.
El gasto de los consumidores en las tiendas minoristas fue mucho menor de lo esperado. Pues compro menos, o sea, compro lo necesario solamente. Se había pronosticado un aumento del 0,7% para el mes de febrero, pero la realidad es que solo creció un 0,2%. La población ya no está comprando tanto como antes. Cuando los minoristas sienten que los consumidores no están gastando dinero, significa que hay un problema. La guerra comercial impulsada por Donald Trump contra sus principales socios comerciales como Canadá, México y la Unión Europea, con la imposición de aranceles, está provocando, además de un temor de una subida generalizada de los precios, una gran incertidumbre en los mercados bursátiles y también en la calle, donde los consumidores están ajustando sus gastos. Por el momento recortando todos los gastos innecesarios. La renta muy alta, la alimentación descomunalmente alta. Cada vez que viene a hacer un mercado de una quincena, ves que los precios están subiendo y no hay un stop. Las ventas minoristas representan un tercio del gasto total en Estados Unidos, sin incluir gasolineras, vehículos, materiales de construcción y restaurantes. El informe de este lunes refleja un panorama económico muy incierto para los próximos meses. Si no se repara de una manera rápida, entonces eso se convierte en un ciclo depresivo. A eso hay que sumar las cadenas minoristas que están echando el cierre. Big Lots, Macy's, Kohl's o JCPenney ya han anunciado el cierre de numerosas tiendas en todo el país. Forever 21 es la última en sumarse, se ha declarado en bancarrota y por ahora no saben qué pasará con sus tiendas. Porque si la inflación que está teniendo el país no se resuelve a estimular un poco más el ingreso de la gente. Forever 21 se une a una larga lista de empresas que cierran tiendas en Estados Unidos. El año pasado los principales minoristas estadounidenses anunciaron el cierre de más de 7.300 tiendas en todo el país, un 57% más que en 2023. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, en medio de la amenaza de deportaciones masivas, México está evaluando cerrar sus albergues fronterizos temporales. Además, crisis de trabajos en la frontera, la incertidumbre económica deja a cientos sin empleos. Ya le contamos. Continuamos con más información, ya que la incertidumbre económica golpea a las ciudades fronterizas de México, puesto que frente a las amenazas de aranceles de estadounidenses, muchas maquiladoras están reduciendo su personal, dejando a cientos de trabajadores en el limbo. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez nos tiene la historia. Adelante. Esta larga fila de personas en el exterior de una de las poco más de 300 empresas maquiladoras de Ciudad Juárez es porque buscan obtener una de las pocas plazas laborales que se abren para miles de personas que buscan un empleo en esta ciudad industrializada de manera estratégica en la frontera con Estados Unidos. Hemos ido a varias maquilas y está igual o peor, necesitan a una hora y no. Hemos ido a la que está aquí a la vuelta y también varias maquilas, te hacen nomás hacer fila o te dicen que sí hay y después ya que no hay al llegar. La inestabilidad en las decisiones del gobierno de Estados Unidos en cuestión a los intercambios comerciales con México, con los aumentos arancelarios, tiene nerviosos a los inversionistas, causando que poco a poco muchas empresas empiecen a cerrar parte de sus operaciones en esta frontera. Ha sido muy dañino en estos 2 primeros meses del 2025 porque está muy detenida la economía. Aquí en Ciudad Juárez ya en los últimos 18 meses se han perdido arribita de 50,000 empleos. En toda la frontera ya se han perdido un poco más de 100,000 plazas laborales debido a este ambiente de incertidumbre. Hay empresas que tuvieron que cerrar, empresas que tuvieron que mudarse a otro país más barato, más económico, y pues todo eso obviamente está repercutiendo aquí con la gente. Para economistas, el estira y afloja en el aumento a los aranceles a México en las exportaciones a Estados Unidos provocaría un desastre económico para ambos países, ya que los altos costos de los productos provocaría una baja de demanda, por lo tanto, la producción se reduciría, reflejándose en el despido de la fuerza laboral del lado mexicano de la frontera. Habría una afectación terrible y total. En México, pues ya no se diga, ¿no? Porque tendríamos también un incremento de desempleo mayormente. Obviamente nos costaría adquirir más las cosas que ahorita se pagan. Es decir, habría una inflación también alta en Ciudad de México, en todo el país. Y si bien el aumento de los aranceles está pausado, los efectos de lo que podría pasar comienzan a verse. También en México a mediano plazo esto podría ocasionar un aumento de delitos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV.
Y bueno, el gobierno mexicano está evaluando el cierre de varios mega albergues temporales que fueron habilitados en ciudades fronterizas con Estados Unidos. Esto en preparación por la anunciada ola de deportaciones tras la llegada al poder de Donald Trump. Mi compañero Vicente Calderón nos amplía al respecto. Ante la baja afluencia de deportados, el gobierno mexicano analiza la posibilidad de cerrar centros de atención a repatriados que abrió tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Este programa inició ante la amenaza de deportaciones masivas que hasta este momento no han sucedido. El centro ubicado en Tijuana, conocido como Flamingos, fue el primero en inaugurarse con una capacidad para 2.600 personas. Hubo un día en que recibieron a 100. Pero otro, solo recibieron a una persona. Vamos a hacer una valoración terminando este mes de cuántos centros de atención deben de quedarse, si dejamos todos o hacemos lugares más pequeños. En los 10 centros que abrieron a lo largo de la frontera han recibido a poco más de 24,000 personas. Casi 20,000 han sido mexicanos y los restantes, unos 4,500, extranjeros. En el Colegio de la Frontera Norte realizaron una conferencia para revisar la estrategia denominada como México te abraza. El gobierno de México sí está contribuyendo a esta causa. Sí está atendiendo a los connacionales deportados y connacionales repatriados. Eso es lo más importante y que tengan la certeza de que se les está dando un trato digno. Aunque empezaron a limitar la estancia a solo 48 horas, la mayoría de los que aceptan ir al centro reciben diversos servicios. Tarjetas de bienestar paisano que se dan por parte de la Secretaría de Bienestar, igual un 85% de actas de nacimiento, CURPS, por parte de la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios. Y de ahí el resto son servicios como servicio médico. El traslado en autobús que ofrece gratuitamente el gobierno mexicano desde Tijuana ha sido principalmente para los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. México no ha revelado cuánto cuesta operar estos centros. Mientras tanto, organizaciones comunitarias que durante décadas han respaldado a migrantes y repatriados resienten ya el recorte de la Agencia Internacional de Ayuda de Estados Unidos y la falta de apoyo del gobierno mexicano. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y así vamos a otra breve pausa, pero al regresar, tras 9 meses varados en el espacio, ahora 2 astronautas de la NASA finalmente regresarán a la Tierra. Los detalles del plan en solo minutos, no se vayan. Y tras más de 9 meses en el espacio, los astronautas de la NASA, Sonny Williams y Butch Wilmore, finalmente regresarán a la Tierra. Vuelven a bordo de una cápsula SpaceX Dragon que partió de la Estación Espacial Internacional y se espera que aterrice enfrente a la costa de Florida esta tarde. Su regreso marca el cierre de una misión que debía durar solo una semana, pero que se prolongó debido a fallas en la nave Starliner de Boeing, convirtiéndolos en los protagonistas de una de las misiones más inusuales de la historia reciente. Y desde Colombia nos llega el heroico rescate de un niño de 4 años que cayó a un pozo de agua. Y en Bogotá, nuestra compañera Carolina Gómez nos tiene los detalles de los angustiosos momentos que se vivieron, así como el estado de salud de este menor. Veamos. Heroísmo y valentía sin igual. 2 policías de Tunja lograron salvarle la vida a un niño de 4 años que había caído a un pozo de agua en un taller de mecánica en el sur de la ciudad. Gracias a sus reflejos rápidos y una determinación férrea, los uniformados no dudaron en ingresar al pequeño orificio y rescatar al niño a como diera lugar. Cuando vimos el pozo, que tomé la decisión de meterme, el pozo era angosto y hondo, porque después comprobamos que tenía 3 metros de profundidad, en donde el niño estaba ya sumergido. Luego la carrera era contrarreloj. Llevar al menor en motocicleta al hospital era la más urgente prioridad, donde recibió atención médica y aunque lograron estabilizarlo, requirió de ayuda más especializada y tuvo que ser nuevamente trasladado. Yo en el momento de depresión que tenía, mi pensamiento solo era salvar a la niña, al menor, que inmediatamente lo trasladamos en la motocicleta. Sorpresivo, teniendo en cuenta que pues uno, mientras yo conducía,
el compañero le iba haciendo reanimación cardiopulmonar en la parte de atrás. Finalmente el milagro se dio y luego de 7 días en cuidados intensivos y gracias a la pronta reacción, el niño se encuentra fuera de peligro y su sonrisa es hoy testigo de ese momento de angustia transformado en esperanza. El niño se encuentra bien, él recibió una atención especializada en el momento del ingreso, se estabilizó y fue remitido a un mayor nivel de complejidad. Lo cierto es que los datos de accidentes en el hogar, en el país, no son nada alentadores. En el 2024 se registraron 5.482 casos y la gran mayoría de ellos eran niños menores de 11 años. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y bueno, el presidente Trump anunció que hoy martes desclasificará más de 80,000 páginas de archivos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy. Tal como lo prometió durante su campaña electoral, Trump aseguró que los documentos se publicarán sin censura y contienen información interesante sobre el caso que sigue siendo objeto de teorías de conspiración desde el asesinato en el año 1963. Y terminamos con 24 horas con este video que nos mandó un televidente a través de la aplicación Now News. Aquí nos comparte lo que ella describe como el hermoso lugar para una caminata en el contacto con la naturaleza. Es el sendero del reservorio en la Quid Lake Drive en el área de Los Ángeles, California. Nos despedimos con estas imágenes. ¡Qué belleza! Tengan un feliz día. Hasta luego.